¿Qué pasa en Tabasco? Esta pregunta se la hago a Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y seguridad pública. Óscar, como siempre, un gusto. Buena noche. Querido Juan Pablo, buenas noches. Qué gusto saludarte. Buenas noches al auditorio. ¿Qué pasa en Tabasco, Óscar? ¿Qué pasa en todo el país? 230 crímenes este fin de semana. Pues mira, hermano, pasa lo que usualmente sucede cuando los grupos del crimen organizado se sienten con con el favoritismo del poder político. Desde hace 3 años, una decisión del Cártel Jalisco Nueva Generación llegó a Tabasco, una decisión que se hace llamar la barredora, que en el nombre lleva la misión, justamente barrer, eliminar a los grupos antagónicos que forman parte del Cártel de Sinaloa, de los viejos Zetas, de algunos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y dominar principalmente 3 mercados ilícitos que son muy jugosos en Tabasco. Por un lado, el cruce de migrantes indocumentados, que como tú bien sabes, pues digamos que Tabasco conecta no solamente a la frontera sur, sino a Veracruz y a Tamaulipas, que es una de las rutas más codiciadas, el tráfico de drogas sintéticas como es el cristal, y por otro lado el robo de combustible, que ahora que se ha construido ahí la refinería de Dos Bocas, pues ha sido un negocio bastante pujante. Y la barredora ha logrado controlar estos negocios ilícitos y lo ha hecho asesinando a sus rivales, porque se siente con el derecho y la protección de las autoridades locales. Déjame ponerte por qué te lo digo así. El gobernador Javier May, que acaba de tomar posesión y que además es el partido de Morena, dijo a los pocos días de tomar posesión en un evento público, le preguntó a la gente, ¿ustedes saben quién es el protector de la barredora? Y la gente le responde, Hernán Bermúdez. ¿Quién es Hernán Bermúdez o el comandante H? Bueno, pues ni más ni menos que el exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, que fue en tiempos de Adán Augusto. Exactamente, en los tiempos de Adán Augusto, y hoy es el coordinador de los senadores de Morena, y no hay que olvidar, secretario de Gobernación en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Entonces estamos asistiendo al reconocimiento de que el grupo criminal que está elevando los índices de homicidio, secuestro y extorsión en Tabasco tiene como principal protector al hombre que tiene que proteger a los tabasqueños del crimen organizado. Esa es la razón, en el fondo, de cómo Tabasco se ha incendiado, sí, y Villahermosa en particular, porque el 23 de enero el INEGI publicó su encuesta sobre percepción de seguridad urbana y Villahermosa sale como la ciudad donde más miedo existe entre los mexicanos. El 95% de sus integrantes, de sus habitantes, sienten miedo, se sienten inseguros en su ciudad, y esto supera los índices de miedo de Europa, Michoacán, de Fresnillo, Zacatecas, pero supera el miedo, increíblemente, a Culiacán, hermano, donde está la guerra de los chapitos y la malliza. Estamos hablando de algo realmente grave que está pasando en Tabasco. Ahora, Óscar, esa crónica que da sobre el involucramiento del exsecretario de Seguridad Estatal en tiempos de Adán Augusto en Tabasco con este grupo delincuencial, pues es un asunto que se replica en otras entidades. Ahora que menciona Sinaloa, ¿cuántos policías, comandantes no han sido asesinados? Más de 14, 15, 16, y que son vinculados tras su crimen con alguna de las dos facciones, es decir, la policía en Tabasco, en Sinaloa o en donde le pongamos el ojo, está metidísima con el narcotráfico. Es correcto, lo estamos viendo por ejemplo en Chiapas, decididamente, donde el gobierno que acaba de estrenarse, el gobierno estatal, Eduardo Ramírez, acusó a su antecesor, que también es de Morena, que es su compañero de partido, Rutilio Escandón, de haber entregado Chiapas a los grupos del crimen organizado, específicamente a distintas facciones del cártel de Sinaloa. Y esto lo estamos viendo, insisto, en Chiapas, pero lo vemos también en Guanajuato, donde ha habido acusaciones de que los fiscales anteriores han trabajado con el cártel Santa Rosa de Lima, por ejemplo, lo que ha hecho un despunte brutal de asesinatos de policías. Y podemos así citar varios ejemplos de cómo la narcopolítica empieza a acercar incluso a estados donde se pensaba que había o que estaban a salvo de la espiral de violencia. Cada vez más vemos, por ejemplo, cómo grupos del crimen organizado están ligados en Querétaro, en Yucatán, ¿no? donde pensábamos que estaba a salvo de la violencia. Bueno, pues lamentablemente no es así. Y forma parte de esto, hermano, de los pactos
que hacen las autoridades locales con el crimen organizado. Bien, Óscar, si me permites contarle al auditorio algo que ocurrió este fin de semana en la localidad de Jesús María, municipio de Culiacán, en Sinaloa. Este fin de semana fue detenido Mauro Alejandro alias El Jando. Este sujeto es identificado como operador clave y como piloto aviador de la facción de los Chapitos. Ahí lo tiene en pantalla. Este sujeto, insisto, fue detenido este fin de semana durante un operativo donde, por cierto, un militar murió abatido. Este sujeto es considerado un hombre de mucha confianza de Iván Archibaldo Guzmán y presuntamente El Jando estuvo involucrado en la captura de Ismael Zambada en julio de 2024. Óscar, me llamaba la atención un tuit que ponías el día de hoy, donde hablabas que quizás no nos imaginamos lo que El Jando pudiera ayudar a las autoridades federales. Pareciera, pues quizás un hombre de mediano perfil, pero lo involucran en el caso Zambada, Óscar. Sí, El Jando es sin duda, yo creo, la detención de mayor peso desde el 25 de julio. Porque El Jando, a pesar de que no es un criminal que esté, digamos, tan en la boca de los ciudadanos. Sí, no es el Chavo Félix, pues. Exacto, o la Perry, o el 27, o muchos otros criminales que están plenamente identificados como generadores de violencia en Sinaloa y alrededores. El Jando es un tipo que fue, digamos, ahora fue porque fue detenido, piloto por parte de los Chapitos. Y además, el tipo que conocía las operaciones por aire de Iván Archibaldo. Y desde esa posición, no solamente alguien que traía y regresaba drogas y armas hacia Sinaloa, sino, y esto es algo que el gobierno mexicano todavía está tratando de entender a partir de su detención, y fue el piloto que llevó al Mayo Zambada hacia Nuevo México, Estados Unidos, o si fue el hombre que armó el plan de vuelo para traicionar al fundador del cártel de Sinaloa. De ese tamaño es su detención, porque además tú te acordarás, hermano, que una de las principales preguntas que incluso hizo el presidente López Obrador en la mañanera era, ¿quién es el piloto? Porque el piloto es una figura clave para... Sí, ¿y por qué no lo detuvieron? El 25 de julio. Exactamente. El Jando es el hombre que conoce todos esos secretos, que ahora ya detenido, puede revelarle esos datos a las autoridades en México, y entonces el secretario Omar García Harfuch va a poder entonces conocer, armar su propia versión de lo que pasó el 25 de julio, sin necesidad de que el gobierno de Estados Unidos le entregue al gobierno mexicano a cuentagotas y a regañadientes los datos que conoce. Es el hombre que tiene esos datos, y a partir de ahí es un tipo con una gran colección de información que el gobierno mexicano necesita para, primero, entender qué pasó el 25 de julio, y a partir de ese entendimiento, sobre todo, de qué autoridades locales estuvieron involucradas en aquella mañana y tarde, poder generar ese diagnóstico que pues, después pueda recetar los paliativos necesarios para frenar la guerra en Sinaloa, que como tú bien sabes, ya lleva más de 50 días y no se le ve freno. 150 días, 5 meses. Sí, 5 meses, exactamente, Óscar. Exacto. Y El Jando me parece que tiene esa gran importancia. Es el hombre que conoce los secretos. Después, si no es El Jando, de Iván Archibaldo conocían los datos. Claro. De esa es la importancia. Seguramente. Por eso creo que es un golpe importante de Omar García Harfuch, y bueno, ojalá nos cuente el resto de la historia. Seguramente será importante lo que este sujeto pueda decir. Si no fue él quien llevó a Ismael Zambada a Estados Unidos, seguramente se enteró de quién lo hizo. Óscar Balmen, como siempre, un gusto, gracias. Hombre, hermano, muchas gracias, buenas noches, saludos al auditorio. Saludos, Óscar Balmen.